Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Benito Abad. Benito nació en Nurcia, Italia, cerca del año 480. Durante su juventud se retiró a Enfide para dedicarse a la vida ascética y de oración. Se estableció con un grupo de jóvenes en la montaña de Casino, donde edificó su primer monasterio. El lema Ora et labora, reza y trabaja, se convirtió en el espíritu de su obra monástica. La regla de vida que escribió para los monjes influyó en toda la espiritualidad católica. Murió el 21 de marzo del año 547. En el año 1964, Pablo VI lo declaró patrono de Europa. Con alegría iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu y el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Y hoy, queridos amigos, celebramos esta Eucaristía recordando a San Benito Abad, el que ha comenzado prácticamente el monaquismo y luego la vida religiosa continúa desde estas raíces. Pidamos por todos los religiosos, pidamos por las vocaciones de las congregaciones. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste del abad San Benito un esclarecido maestro de la escuela del servicio divino, concédenos que sin anteponer nada a tu amor, avancemos con un corazón generoso por el camino de tus mandamientos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaban de mí. Ofrecían sacrificios a los Baales y quemaban inciensos a los ídolos. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con los lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira, no destruiré otra vez a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre, soy el santo en medio de ti, y no vendré con furor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Escucha, pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Señor, ven a salvarnos. Vuélvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Señor, ven a salvarnos. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús envió a sus 12 apóstoles diciéndoles: por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios. Ustedes han recibido gratuitamente, den también gratuitamente. No lleven encima oro, ni plata, ni monedas, ni provisiones para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el que trabaja merece su sustento. Cuando entren en una ciudad o en un pueblo, busquen a alguna persona respetable y permanezcan en su casa hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, salúdenla invocando la paz sobre ella. Si esa casa lo merece, que la paz descienda sobre ella. Pero si es indigna, que esa paz vuelva a ustedes. Y si no los reciben ni quieren escuchar sus palabras, sacudan hasta el polvo de sus pies. Les aseguro que en el día del juicio Sodoma y Gomorra serán tratadas menos rigurosamente que esa ciudad.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, los apóstoles entonces ahora que van anunciando, y anunciando justamente esta paz, anunciando el shalom, anunciando esa presencia de un Dios que se hizo presente, que se hace presente y que ahora se está expandiendo. Y solamente con nuestro apostolado, con nuestra misión. Porque el discipulado significa entonces, por una parte, el catejeo, quiere decir lo que resuena en la vida del cristiano. Peñas endurire, peoñeñe, erire, ñande, hago la catequesis, catejeo. Oñeñe ende, oye ende, ayepas anderes endure, ya pisacapona. Pero que no se queda ahora, sino que eres ya pisacarire, ayepa con angare moyana en acción. Es lo que resuena en tu vida. Y es lo que los padres de la iglesia y tantas veces hemos repetido y hemos dicho, ñandejina con angala alter Christi, es decir, los otros Cristos. Somos nosotros ahora que como comunidad tenemos que encarnar, vivir esa palabra de Dios, llevarla adelante, dar a los demás. Bueno, y por eso el Señor nos da este mandamiento tan importante y nos dice, nos envía. Por el camino proclamen que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Significa que en la medida en que nosotros nos empeñamos, entonces el reino de Dios estará viviendo realmente en medio de nosotros. Proclamen que el reino de Dios está cerca. ¿Por qué? Y porque ya tenemos nosotros las instrucciones necesarias. Tenemos los mandamientos, las reglas, las normas. Ñande koyeikua ponama llevan ba isha pañande ya ya poana coñandera pecua. Ba isha ñande ñangare kwa coñande ñandere coere, ñande comunidades, ñande atiguasure. Entonces eso es lo que el Señor nos está diciendo. Proclamen que el reino de Dios está cerca. O sea, está a las manos, está en nuestras manos. Hemos recibido la fuerza del Espíritu. Tenemos el don de Dios en nosotros. El Señor que nos ha enseñado y nos ha dejado las bienaventuranzas. Entonces, coñante, chicuapa, ya le cometé manio. Va, lo falta ñande. Ñañe, pues no ñamba, pues ñañe, pues no ñe, pues pea, ella, coñande. Y tenerlo como meta y objetivo. Entonces, si el autor sagrado aquí, la comunidad es muy positiva, ¿verdad? Y entonces nos habla, atención, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios está cerca. Quiere decir que nos está animando y que de darle fuerza, ya recopa tema, ánimo, lleguemos a la meta, hagamos que el reino de Dios esté en medio de nosotros, que ya está cerca, el reino de Dios está cerca. Para darnos a entender que en la medida en que nosotros nos comprometemos y somos personas honestas, personas buenas, personas que se preocupan de los demás y no ahí se reúnen para ver cómo vamos a hacer Botagüe, cómo vamos a ganar esto, me enseñan Botagüe, tapea, me enseñan Botagüe, tamoa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos queridos hermanos solamente se tendrán que ver con la justicia de Dios, ¿verdad? Porque aquí parece que la justicia humana de ahí por acá y se cuera. Entonces, ese pues es el pensamiento apocalíptico, ¿entienden? El pensamiento apocalíptico dice, bueno, contra ganar de por acá, o sea, no entendemos, o sea, no quieren, no aceptan directamente, y siguen manipulando y haciendo lo que quieren, o sea, no hay conversión en síntesis. Y ese es el pensamiento apocalíptico verdaderamente, es así como surge. Y entonces es ahí donde dice, y bueno, paciencia, hemos hecho y hemos dicho lo que se puede. Y dejamos en la justicia de Dios, dejamos a la justicia divina. Y por eso dice, ustedes lo que tienen que hacer es seguir, no desanimarse. Vayan, prediquen. Y para eso ustedes tienen todo lo suficiente, Hagan ustedes su trabajo. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, purifiquen a los leprosos, expulsen a los demonios.
Ustedes han recibido de parte de Dios gratuitamente estos dones. Y bueno, denlo también gratuitamente, que todos se sientan con esa gracia de Dios. No vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad?, de lo que quiere decir aquí, pero imagínense, sanen a los enfermos. Estamos enfermos justamente a causa de muchas maldades, de muchas injusticias. 6-0 ya perdí el año de organización, vaya. ¿Por qué? Porque nunca nos ponemos de acuerdo para hacer presente lo que nos dice el evangelista. Na ave pere comaningo. Y ahí me baitemango, penda hoy te vengo y la reina de Dios apente con la anda pe llevo sella. Jamás era porque anda peña convertir, anda pe con esos valores y principios de Dios. Entonces hay que sanarse, sanen a los enfermos. Segundo, resuciten a los muertos. ¿Cuántos que ya han perdido la esperanza, que están muertos verdaderamente en su fe? Pero el Señor vino para todos, ¿verdad? Y especialmente para estos que se han alejado de Dios, que estamos muertos a causa de nuestro alejamiento, a causa de nuestra frialdad, a causa de nuestra falta de conversión. Purifiquen a los leprosos. El leproso siempre significó, ¿verdad?, el pecado. Eso que carcome nuestra vida, y nos deforma. Deforma como comunidad, deforma como familia, deforma como papá, porque no estoy cumpliendo mi misión de un padre, deforma mi función de mamá, mi función de hijo, mi función de político. Entonces estoy todo deformado porque ya sanen, curen a los leprosos. Hay muchos leprosos, ¿verdad?, a quienes tenemos que ayudar. Tenemos que ayudarnos. Todos somos leprosos en síntesis porque todos somos pecadores. Expulsen a los demonios, a peato y ponaventema. Y esta es la fuerza que cada cristiano tiene y tenemos que tener, porque el reino de Dios está cerca y tenemos los instrumentos para expulsar. La presencia de Cristo es el único que expulsa al daimón. El daimón quiere decir todo lo que surge desde adentro. Ustedes sabían eso, ¿verdad? En griego, daimón quiere decir eso. Eso que yo tengo por dentro. Expulsen al daimón. Expulsen los malos sentimientos, expulsen las ideas negativas, expulsen esas ideas que tenéis ahí de corrupción, a ver qué puedo hacer para aprovecharme, qué puedo hacer ahí para ambotar de januar, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para engañar? ¿Qué puedo hacer para buscar cosas que simplemente me están poniendo en una situación de egoísta, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, pero tenemos que pedirle esa gracia para nosotros, para nuestra comunidad, para nuestra iglesia. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu luz y tu salvación. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestra iglesia, para que todos alabemos siempre a Dios con nuestros cánticos y oraciones, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que sepan discernir la acción pastoral que se debe implantar en la comunidad eclesial, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por todos nosotros, para que recemos siempre por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Por nuestros difuntos, para que reciban la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, danos tu luz y tu salvación. Dios bondadoso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el altar se viste de alegría, porque esperamos compartir la Eucaristía. Y saber que tu presencia entre nosotros recobra vida, vino y pan, mucho más. Mi vida
Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con bondad estos dones, Señor, que te presentamos en la fiesta del abad San Benito, y concédenos que como él, buscándote solo a ti, podamos alcanzar la paz y la unidad en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, sáciate, ven al altar, Dios es conmigo.
Oración final. Hemos recibido el anticipo de la vida eterna y te suplicamos humildemente, Padre, que obedeciendo las enseñanzas de San Benito, seamos fieles a nuestro deber de alabarte y amemos a los hermanos con sincera caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén.